una obra que hay una certeza de una obra concluida, terminada, ¿sí? Y eso debemos tener presente cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 es un versículo que Pablo en ese momento hace una oración, ¿sí? Y rogaba para que todos aquellos que eran creyentes pudieran aferrarse más, pudieran tener esa firmeza. Oraba para que en sus oraciones puedan encontrar el gozo, puedan encontrar la paz, puedan encontrar la dirección, pero rogaba para que todo en ellos prevalezca y se mantengan fuertes y firmes, ¿no? Entonces dice la palabra, y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren lo que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? O sea, vamos a empezar por un origen, ¿sí? El origen, vamos a tomar asiento. El origen de lo que es cómo comienza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa obra tiene una iniciativa divina, ¿sí? Desde el momento que conocemos a Jesucristo, desde ese momento comienza ese esfuerzo humano que siempre está, pero también tiene una intervención que es soberana, que viene desde lo alto, que tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y arquitecto de nuestra fe. Es aquel que trabaja, es aquel que hace, que va haciendo el trabajo en cada uno de aquellos que están caminando en Dios, ¿sí? Entonces, si hay un trabajo que tiene que realizar, es porque todavía hay cosas que tiene que arreglar. Es como decir que te pones a hacer la construcción, pero todavía no alcanzaste a terminar, o terminaste los cimientos, pero todavía te faltan las paredes, después te faltan el techo. Entonces todo lleva como un trabajo, esa obra, para que después, al tiempo, se pueda apreciar. Ahora, en esto también hay una cosa, que Dios empezó una obra en cada uno. Él empezó una obra, ¿sí? Y dice la palabra que muchas veces creemos y decimos, pero seguramente porque yo soy muy eficiente, soy muy capaz, soy una persona preparada, porque tengo muchos estudios, o soy una persona muy inteligente, mi IQ se eleva un poco más de lo normal, ¿sí? Pero miren lo que es, no se trata de eso, porque inclusive Dios usa a las personas que inclusive están en unas condiciones como hasta, para decir una cosa así también, ¿no es cierto?, que no tienen letrado, no tienen enseñanza. Ahora, miren lo que es, que dice que muchos creen en eso, que se creen que de pronto porque uno ya es perfecto. No, pensemos primero que Dios nos buscó a nosotros, ¿sí? Somos creados por Él. Dice el versículo Efesios 2:10. Y vamos a leer porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Cristo nos formó, nos hizo, Dios nos hizo. Dice la palabra, somos hechura suya. El hombre fue creado con un fin. ¿Y fue creado para qué? Para que sea feliz,
dice la Biblia. Pero por una intervención diabólica, sucedió que apareció la muerte, apareció la enfermedad, apareció el dolor, apareció la tristeza, apareció todas esas cosas que no eran hechas de Dios. Entonces, dice la palabra que somos hechura suya con ese fin, dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras. La Biblia dice que Él tiene planes de bienestar, no planes de calamidad, no planes caóticos. Él tiene planes perfectos, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, en este hombre que Dios está realizando, está trabajando, está haciendo el trabajo perfecto. ¿Sí? Hay un nuevo nacimiento, una transformación profunda del corazón. Ya no hay ese corazón anterior, hay una transformación. Por eso dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Son hechas? Nuevas. O sea, las antiguas pasaron. Nuestro corazón ahora tiene que ser nuevo, renovado. Hay un trabajo que Dios tiene que hacer. Hay un proceso. Que el proceso es algo que muchos le resisten. No quieren. No quieren modificarlo. No quieren cambiarlo. Pero ¿saben qué? En ese proceso la gracia de Dios también perfecciona. Nos va perfeccionando. Nos va haciendo que nuestra vida vaya mejorando. Porque la gracia, dice la Biblia, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que inclusive que el autor de la vida, que el autor que Dios no es solamente el autor, sino también es el consumador. O sea, el consumador de la fe, la buena obra, ese es el proceso progresivo de santificarse ante Dios. Pablo decía en un momento, no es que lo haya alcanzado, pero prosigo alcanzarlo. Prosigo alcanzarlo. Pablo era una persona que había tenido un corazón muy resentido. Por más que estudió con el mejor maestro, Gamaliel, por más que estudió con él, pero en su corazón había un resentimiento que se involcó contra los cristianos. Y él buscaba en todo momento de aniquilar a los cristianos, hasta que se le apareció el mismo Señor. Dice que en ese momento tuvo una intervención y tuvo que cambiar su corazón. Había un corazón nuevo, un corazón que empezó a tomar una formación, como dice acá la palabra, en un momento, ¿sí? Un proceso progresivo para ser santificado. Tenía luchas, tenía pruebas, tenía tentaciones, tenía un montón de cosas, como hombre natural, como hombre humano. Pero él se encontró con Dios, con el Hijo de Dios, y su corazón tuvo que volcarlo a él. Entonces, ahí es donde empieza la buena obra. ¿Sí? Dios trabaja en nuestra voluntad. Él nos da el deseo y la fuerza. Sí, la fuerza natural tuya no sirve, la mía no sirve. Son fuerzas que quedan ahí. El límite está ahí. Hasta ahí. Necesitamos descansar para el día mañana de vuelta retomar y empezar el día nuevamente. O sea, no sirve. ¿Por
porque es agotadora, porque algunas veces no podemos recuperar las fuerzas y encima tenemos que enfrentar de vuelta el otro día con esa fuerza ya sin recuperarla, ya que ya más perdida. Y bueno, llega un momento que es como Moisés cuando bajó los brazos. Es ese momento. Y es lógico, porque el hombre necesita la fuerza de Dios y necesita que Dios nos dé esa fuerza, ¿sí? Por eso dice que Dios trabaja nuestra voluntad para ver si le creemos, para ver si decimos, Señor, vos sos el que me da la fuerza, porque la Biblia dice que Él multiplica la fuerza y que no tiene ninguna. Porque la Biblia dice que Él da esfuerzo alcanzado. Entonces, ya ahí es donde dejamos que la voluntad de Dios haga ese trabajo. Versículo Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Es la obra. Es la perfección. El propósito que tiene es ser moldeado a su imagen, dice la Biblia. Porque vamos tratando de ser moldeados y trabajados. Y ahí es donde vienen todas esas cosas de afuera que nos quieren llevar a perder, o nos quieren llevar a derrumbarnos. Pero mira lo que dice. Ese es el propósito también de la madurez espiritual. Una cosa es estar crecido y otra cosa es estar maduro. Porque el crecido no pasa las pruebas, como el maduro. El crecido necesita muchas veces que alguien le levante los brazos. Necesita muchas veces que alguien lo convenza de que el otro, lo que le contó, lo que le dijo, a ver si es verdad o no. Eso hace el crecido. Más el maduro se aleja de esas situaciones. El maduro, ¿qué hace? Dice, no. Yo sé dónde Dios me plantó. Yo sé dónde Dios me puso. La madurez es un cambio diferente. Porque muchos podemos tener un crecimiento de tener tanto tiempo en la iglesia, de conocer la palabra, pero la madurez espiritual trae sabiduría. Dice, versículo 8:29, porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vamos a ese camino de perfección. Vamos a ese camino de perfección. Vamos a ese camino donde buscamos entregarnos más a Dios, a mejorar un montón de cosas, moldear nuestro carácter, moldear nuestra persona. Algunas veces aprender a poner la otra mejilla, que cuesta, es verdad. ¿Qué cuesta poner la mejilla? Pero hay que ponerla porque si Cristo lo hizo, y si somos moldeados a su imagen, pero fue Jesús. Jesús dijo, aún cosas mayores que yo haría. Siendo el Hijo de Dios. Está en el corazón. Está en la persona lo que quiera mostrar esa madurez espiritual. Porque la persona madura sabe resistir las luchas, sabe resistir, sabe en quién confía, entiende que detrás de esa tormenta viene el gran bonanza. Como dice la Biblia. Hay una garantía que es la fidelidad inquebrantable de Dios. O sea, nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad de sostenerlo, sino en esa fidelidad que Dios tiene para sus hijos. El no dejarnos, el no abandonarnos. El entender que Él está a tu lado como poderoso gigante y te va a guardar en todo momento y en todo tiempo. El entender que sabe que en algún momento
baja los brazos, pero Él lo va a levantar nuevamente. ¿Para qué? Para que digas, claro, un camino te queda por delante, para que lo entiendas. O sea, nos lleva a esa garantía y esa seguridad, ese seguro que hay en nosotros, de entender quién está con nosotros, quién camina con nosotros, quién nos guarda, quién nos cuida. Yo como en todo momento en la palabra, Dios pelea mi batalla. Ahora de madrugada estoy con los mensajitos de decir en el estado, en el Facebook y en otras cosas más, de un versículo bíblico, confiando en mi Dios. Porque algunas cosas, sí, ¿verdad? Uno ve injusto y ve que de pronto decís, pero ¿por qué pasan ciertas cosas? Como si fuera, no sé, algo que decís y bueno, Señor, a ti tantas cosas peores me hicieron. Entonces vos mirás todo eso y decís, bueno, Señor, te lo entrego a vos. Mía la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Dice, Él es fiel a pesar de nosotros. Su carácter garantiza el resultado. Versículo 2, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él termina lo que empieza. Decirle que está al lado, Él termina lo que empieza. O sea, termina lo que empezó. Ahí está. Él termina lo que empieza, dice. Y dice, Dios no deja proyectos a media. No es alguien que deja y dice, no, ya está, esta pieza no se puede terminar. Es como cuando el alfarero estaba trabajando en la vasija y la vasija se rompió. Pero dice que la hizo de nuevo. O sea, no es que de pronto lo deja inconcluso. Dice que Él la hizo de nuevo y la hizo mejor. O sea, la obra que Dios empieza, la termina y la concluye. Entonces el Salmo dice, 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en ti. Por eso, qué bueno de tomar esta palabra, ¿no? Que dice en este versículo, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? ¿Quién es el autor? Dios. Y comenzó la buena obra, será fiel en terminarla. La perfeccionará, dice. Y no pasa por tu capacidad, pasa por tu entrega. Pasa por tu confianza, pasa por tu rendición, pasa por día a día morir en eso, a los pies de Cristo. Y decir, Señor, hoy muero a mi carne, hoy muero a mis instintos, hoy muero a todas aquellas cosas que mis impulsos, muero para que tú empieces a vivir en mí. Por eso la Biblia dice, más con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, eso hace que la obra de Dios ponga en marcha, esté en marcha y esté haciendo día a día, montando nuestro ladrillo, montando en nuestras obras, nuestro ladrillo, acomodándolo y así, y así, y así. Nos capacitamos, vamos aprendiendo, eso es necesario. Es necesario escuchar la palabra de Dios, es necesario aprender la palabra, es necesario discipularse, es necesario, ¿verdad? Pero Dios dice, nos perfecciona cuando volcamos ese corazón
de rendición, de decir, Señor, úsame. Úsame. Entonces, ahí es donde Pablo instaba a todo diciendo y oraba para que ellos puedan ver lo que Dios estaba haciendo en su vida. Hoy tenés que ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque quizás estás viendo el problema, quizás estás viendo que tenés que pagar la luz y no estás viendo que tus hijos están enamorando de Dios. Quizás estás viendo que hay una deuda que tenés que pagar y no estás viendo que antes había mucha tristeza, depresión, que ahora estás pudiendo vivir de una manera diferente, alegre, disfrutando. Entonces ahí cambian las cosas. Es bueno tomar este momento y decirle, Señor, Padre, en ti confío y sé que vas a hacer la obra en mi vida, en mi casa y en mi familia. Vamos a ponernos de pie, Cristo, en esta hora y orar por este mensaje. Decirle al Señor que en su venida, dice Dios, que nos hallará de una manera diferente. Porque dice que la obra tiene fecha de culminación cuando sea su venida. Y ahí es donde vamos a poder tener todo lo que necesitamos. Dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Está en el versículo 1 Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oramos, amado Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre. Gracias porque nos muestra, Señor, cuánto necesitamos de ti. Nos muestra, Señor, que aún muchas veces que creemos que hay detenciones, que hay frenos, Señor, pero es un proceso, es un trabajo, Señor, que tú estás realizando a través de tus manos, Señor, donde vas perfeccionándonos, donde vamos siendo procesados, Señor, de una manera diferente, Padre, donde tú actúas, Señor, donde tu gracia es la que nos perfecciona, Padre. En esta hora, Señor, entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras cargas a ti, que tú te enseñorees de él, Señor, y que este tiempo, Señor, nos puedas acompañar y nos muestres cuántas cosas, Señor, debemos poner en tus manos, Señor, rendir a tus pies, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser esas personas, no solamente crecidas, sino maduras, Señor, para poder vencer, para poder, Señor, pararnos de pie y día a día, Señor, no ver la tormenta, verte a ti siempre, Señor. Gracias, Jesús, por todo. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.